Buenos días a todos. El momento culminante de la fe cristiana es el día de la muerte del Señor Jesús. Y lo cierto es que celebramos la entrada triunfal, que sucedería en lo que se llama el Domingo de Ramos, y celebramos la resurrección el domingo que viene. Pero en el medio, la fe cristiana tiene el centro de su creencia, la muerte del Señor Jesús. Así que lo que vamos a hacer hoy es hacer un relato de todo lo que sucedió solamente el día jueves y el viernes. Aunque hay una excepción, ahora le voy a explicar. Jueves y viernes. ¿En qué año fue? Bueno, hasta Newton se preocupó en averiguar en qué año había sido. Tiene que haber sido entre el 26 y el 36 de nuestra era, que fueron los años en que Pilato fue gobernador en Israel. Pero el relato dice que la Pascua, que es una fiesta que se acomoda al calendario lunar, se celebró un viernes. Entonces volvieron los calendarios centrales y descubrieron que entre el 26 y el 36 sucedieron en dos veces, en el año 30 y en el año 33. El 30 condenaría a que el Señor Jesús hizo todo su ministerio en solo un año, porque Juan el Bautista comienza su ministerio, dice Lucas, en el año 29. Así que lo más probable es que haya sido en el año 33, de los dos, o el 30 o el 33, el año 33. Y particularmente fue el 3, la Pascua fue el 3 de abril del año 33. Y hay todo un relato y una historia y unos sucesos que con el paso del tiempo se nos van perdiendo. Y hoy nos vamos a dedicar a leer la palabra de Dios. Si hay alguno que no sabe leer, no levante la mano porque va a ser avergonzado. Estoy seguro que todos saben leer, todos saben leer. Así que ustedes van a leer el relato de lo que pasó. Va a salir en la pantalla. No hace falta que lo busquen. Pero vamos a tener el auxilio de 3 locutores de la BBC de Londres. Mateo Anse en los relatos, Elvis Spagnuolo en la voz de Jesús y Alejandro Urga en las otras voces. Hace de todo, Alejandro hoy de Pilato, de Judas, de todo, de Pedro. Lo importante es leer la palabra de Dios. Se va a sorprender de tantas cosas que sucedieron en esos 2 días que se nos han pasado, se nos han olvidado, hasta llegar al momento de la crucifixión. ¿Están listos? Nos vamos de viaje. Poné la primera placa, que quiero explicar algo. Este es el mapa, un dibujo. Fíjense la ciudad de Betania, ciudad, un pueblito, el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. Entre Betania y el medio de la ciudad de Jerusalén, después lo vamos a ver en una maqueta, lo que es el aposento alto, se calculan 3 kilómetros. Más o menos la misma distancia que de aquí hasta la Plaza Devoto. O sea que el Señor Jesús estaba en Betania y fue a Jerusalén. La raya roja es
lo que hemos cantado recién. Cuando baja del Monte de los Olivos y va a ese valle que hay allí antes de la muralla, que se llama el Valle de Cedrón, en esa bajada es cuando la multitud sale a recibirlo y es lo que hemos cantado recién. Bueno, después voy a decir más cosas, pero empezamos. Ahí está. Estando Jesús en Betania. No, espera. Dije, son jueves y viernes, con una excepción, esta. Lo que sería el día de ayer, el día sábado, sucedió algo en Betania que me pareció que no lo deberíamos dejar pasar por alto. Y después entramos en el día 7 y en el día jueves y en el día viernes. ¿Estamos listos? Empezamos. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido al equivalente del salario de 300 días y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, y murmuraban contra ella. Y oyéndolos, Jesús les dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Llegó el primer día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo: Vayan a la ciudad. Cuando entren, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Preparen allí lo necesario. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche y era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nosotros tenemos en la mente la idea de este cuadro de Leonardo da Vinci de 1495-1498. En esos 3 años lo pintó en un convento de monjas en Milán. Así que cuando pensamos en la última cena, pensamos en que estaba el Señor y los discípulos en una mesa parecida a esta, pero no era así. En la época del Señor Jesús, vemos la otra foto ahora, la gente en las fiestas se sentaba o se ordenaba de esta manera, en una mesa que era como una U, que dejaban el espacio del medio para los sirvientes trajeran la comida. Y la gente estaba, como se ve allí, recostada, incómodo, gracias a los que inventaron la silla, porque
se imagina comer medio de costado, qué incómodo, pero bueno, era así. Ahora, ¿cómo fue en este caso? Sigamos, según lo que se puede ver, estaban ellos acostados y en el centro del brazo izquierdo estaba el Señor Jesús. Poné la otra que se va a ver mejor. El Señor Jesús debe haber estado sentado en el lugar más importante, que era el centro del lado izquierdo. El hombre, la persona de confianza se sentaba a la derecha, el que está más abajo. Ese era Juan. Y el invitado de honor, o la persona a la que se quería honrar, se sentaba en la parte izquierda de la persona más importante. ¿Quién estaba sentado en la parte izquierda de la persona más importante? Judas. El Señor le dio a Judas el lugar de honor de la cena para mostrarle que lo quería. Ahora algunos especulan con que el de la punta acá abajo era Pedro. ¿Por qué? Porque se supone que Pedro fue el que organizaba todo y como no tenían sirvientes, se suponía que Pedro iba a estar allí atendiendo el servicio de la comida. Pero más que atender el servicio, se suponía que el que estaba en ese lugar era el que tenía que lavarle los pies a los demás. Así que empieza el Señor, y ahora lo vamos a leer, a lavarle los pies, y cuando le lava a todos, hay una expresión en el original que dice, entonces oí, se acercó a Pedro y le dijo, y Pedro fue el que cuando le dice, no me vas a lavar, lo vamos a leer ahora. Vamos al lavamiento de los pies en el aposento alto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No me lavas los pies jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también se deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, habiendo dado gracias, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos diciendo, Tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido.
Hagan esto en memoria de mí. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos diciendo: Esto es mi sangre del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te invito a que en este momento tomes el pan, la copa, y nos sentamos a la mesa con Jesús, con nuestros hermanos, y meditemos en esta obra tremenda que estamos leyendo. Señor, gracias porque en esta mañana podemos estar navegando en las profundidades de tu palabra, trayendo a la memoria esa semana de tu pasión, de tu muerte, pero también de lo que le has dejado a los discípulos en enseñanza, en ejemplo, en amor. Señor, esa misma noche, en ese diálogo que vos tuviste con ellos, en un momento formalizaste tu amistad con cada uno de ellos. Les dijiste: ustedes son mis amigos, ya no los llamaré siervos. Y dijiste que el que ama a sus amigos, su vida da por ellos. Señor, gracias, porque no solo somos tus hijos, sino que también podemos ser tus amigos. Así nos llamaste. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros y bendecí este pan y este vino que hoy tomamos en tu memoria, que hoy comemos con la conciencia que representa tu cuerpo entregado en la cruz y tu sangre vertida para limpiar nuestros pecados. Te damos gracias. Amén. Amén. Participemos juntos del pan y del vino. Este es mi cuerpo roto por ti, dándote vida y libertad. Cuando lo comas, recuérdame y hazlo en amor por mí. Esta es mi sangre que derramé por tus pecados que perdoné. Cuando la bebas, recuérdame y hazlo en amor por mí. Estando en ese lugar, el Señor llevó a sus discípulos a Getsemaní. Allí está la línea roja, desde el aposento alto a Getsemaní, unos 15, 20 minutos caminando. Y allí sucedió esto que vamos a leer ahora. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo:
Cuando hubieron cantado el himno, saliendo con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto que se llamaba Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Oren, que no entren en tentación. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él se apartó de ellos, a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vino luego y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Levántense y oren para que no entren en tentación. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Duerman ya, descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí, anda, se acerca el que me entrega. Hay un viejo himno que nos remite a este momento. Vamos a cantarlo muy breve. A ver cuántos se acuerdan de esto. Venid, venid al jardín donde Cristo ahora entra, y por su dolor ved con gran horror cuán feo es el pecado. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó él allí. En mi favor, su gran amor costóle Getsemaní. Venid y escuchad su clamor.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, que conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y con él se presentó una turba con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Maestro, maestro, y le besó. Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En aquella hora, Jesús dijo a la gente: ¿Cómo contra un ladrón salieron con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me pegas? A Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. A Anás le envió atado, y los que le prendieron lo trajeron a Jesús al sumo sacerdote Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y los principales sacerdotes, y todo el concilio, y los ancianos, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Pero al fin vinieron 2 testigos que dieron falso testimonio contra él, diciendo: Yo derribaré este templo de Dios hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano.
pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yo soy. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Y los hombres que custodiaban a Jesús le escupieron en el rostro, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, y los alguaciles le daban de bofetadas. Cuando se hizo el día, se reunieron los ancianos de los judíos, todos los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema para entregarle a muerte. Allí le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó: Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron: así que tú eres el Hijo de Dios. Ustedes mismos han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Todos se levantaron y llevaron a Jesús atado a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza: con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí, en Judea. Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey? Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. ¿Qué es la verdad? Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada.
También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas como rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, diciendo que alborotaba al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas que ustedes lo acusan. Ni tampoco Herodes, puesto que nos los ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes la habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Todos juntos comenzaron a gritar: ¡fuera con ese! ¡Déjanos libre a Barrabás! Y Barrabás era un bandido. Lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato quería dejar libre a Jesús. Les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡sea crucificado! Ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificaran. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta que no encuentro ningún delito en él. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡fuera! ¡Crucifícalo! Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Pilato sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús no le contestó nada. ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, como también para dejarte en libertad? No tienes ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo.
allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de color rojo oscuro, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y doblando la rodilla, le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él le seguían, pero Jesús las miró y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndannos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien. Pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él
la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amén. No vamos a pasar el video. Poné lo que sigue. El Calvario es una manera de decir la calavera, es una manera de decir Gólgota. Las tres palabras significan lo mismo. Y era un lugar a las afueras de Jerusalén. Vamos a ver ahora alguna foto. Esta es una foto de 1890. ¿Pueden ver allí ustedes la calavera? Esta es una foto de un video del 1960. Y no les muestro lo que es ahora porque es un poco triste, porque al pie de esa calavera hay un estacionamiento de colectivos. Entonces es feo verlo. La próxima foto. Les quise mostrar un cuadro, es el cuadro más grande del mundo pintado sobre el tema. ¿Saben cuánto mide de ancho? 60 metros. Es decir, este lugar mide 35, es casi 2 veces este lugar de ancho, por 14 metros de alto. Este lugar mide 7 metros esto, o sea, el doble que esto. Está en un cementerio a las afueras de Los Ángeles. Yo he ido muchas veces a verlo. Vamos a ver ahora una foto más, que es la parte central. Es muy interesante el pintor, un pintor polaco, estudió mucho esto y es el momento previo a que lo crucifiquen al Señor Jesús. Está parado allí en el centro, los fariseos, los soldados, María Magdalena, los dos ladrones. Es muy interesante. Está a las afueras. ¿Hay algo más? Creo que sí. ¿No? Vamos entonces a la lectura. Estamos saliendo del pretorio de la Fortaleza Antonia, que era donde estaba Pilatos, y lo mandó 10 cuadras, quizá estoy exagerando, lo que se llama la Vía Dolorosa, hasta llegar a este lugar. También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con hiel, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver quién se llevaría a cada uno. Allí lo crucificaron, y con él a otros 2,
uno a cada lado, y quedando Jesús en medio. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos las suertes, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados, y sentados le aguardaban allí. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo mandó a poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los Judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito lo dejo. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿No tienes temor de Dios? Tú estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús ve a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad y el sol dejó de brillar. Y a esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se le acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, al ver que había muerto, temieron en gran manera y dijeron: De verdad, este hombre era inocente.
verdaderamente era el Hijo de Dios. Ha sido una experiencia hermosa. ¿Lo fue para ustedes? Pensar que el Señor hizo todo esto por vos y por mí. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para terminar y darle gracias al Señor por su obra en la cruz por nosotros. Quizá haya alguien que ha venido en esta mañana y todavía no tiene arreglada su relación con el Señor. Después de leer lo que el Señor hizo en la cruz, uno puede pensar, bueno, lo hizo por toda la humanidad, y es cierto. Lo hizo por aquellos que van a creer en Él, es cierto. Pero a mí me emociona pensar que lo hizo por mí. Que cuando Dios lo castigó en la cruz, el Señor llevaba la culpa de todas mis mentiras, de todos mis errores, de todos mis pecados, de todas las cosas malas que yo hice en mi vida. El Señor la llevaba allí en la cruz. Y lo hizo también por vos, por vos. Lo que tenés que hacer es aprovechar esta oportunidad de decirle, Señor, gracias que moriste por mí. Como respuesta a tu entrega, yo te entrego mi vida. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por haber podido repasar la historia de tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre. Gracias, muchas gracias por haber entregado a tu Hijo y haberlo castigado en la cruz por nosotros. Oramos, Señor, para que aquel que en esta mañana nos acompaña, que todavía no ha tomado esta decisión, pueda decidirse, entregar su vida y convertirse en un hijo tuyo. Acompáñanos, Señor, en esta semana que podamos cumplir con lo que se nos ha pedido, de traer a muchos el próximo jueves a que puedan también, de otra manera, escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.